Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar sobre la obra más importante que tiene o que realizó Gaudí, que es la Sagrada Familia, o mejor dicho, el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, construido a partir de 1882 y aún todavía por terminar. Se tiene previsto terminar ya las obras en 2026. Quizás sea lo más destacado de Gaudí, porque no solo ha sido realizada por él, sino que hay otros arquitectos que también están trabajando en lo que era su deseo, ¿no?, de terminar este templo. Y luego también porque es un edificio con una gran ingeniería estructural avanzada. Aquí vamos a ver la plena apoteosis, ¿no?, de la obra de Gaudí, sobre todo de esa época que vimos naturalista, la última, la modernista, donde destacan las helicoides, las hiperboloides, ¿no?, entre toda la serie de bóvedas, dentro de lo que es una iglesia católica con una estructura de naves, ¿no?, de estilo latino. Dicho esto, empezamos a ver qué os parece esta obra de Gaudí, aún sin terminar. Buenos días. Como decíamos, la obra de Gaudí, la Sagrada Familia, es una de las más importantes dentro de toda la obra de Antonio Gaudí. Recibirá el encargo él en 1883, pero antes de entrar en el edificio en sí, quiero que veamos algo que también está relacionado con todo lo que es el recinto, que es esta imagen que os pongo, son las llamadas escuelas de la Sagrada Familia. Esto fue construido un poco más tarde. Si las obras ya empezaron el templo en esa década de los 80 del siglo XIX, estas escuelas fueron construidas entre 1908 y 1909. Se realizó por el encargo de la Asociación de Devotos de San José, que estaba presidida por José María Bocabella, que fue el fundador del Templo de la Sagrada Familia, que había comprado por algo más de 1.000 euros hoy en día un terreno justamente en la zona donde luego se erigirá este templo católico. El edificio era pequeño, estaba destinado a ser, como digo, escuela para los hijos de los obreros que estaban trabajando en el templo sagrado, aunque también atendería a otros niños del barrio, sobre todo a aquellas de las clases poco favorecidas, es decir, esas baja clase social. El edificio está en torno a la fachada de la Gloria. Ya veremos que la Sagrada Familia está compuesta por 3 fachadas, cada uno con varios pórticos, y esta es una de ellas, donde estás justamente, no está libre de todo, de una zona, ¿no?, respecto al templo sagrado. Es de planta rectangular, generalmente, vamos, lo que vemos un edificio, ¿no?, donde ya se pueden ver arquitectónicamente esa parte ondulada, ¿no?, del naturalista que ya veíamos en su obra. También podemos ver, ¿no?, la bóveda catalana, ¿no? Además de eso, fijaros cómo ya estaban aquí las obras ya en ese 1900, tanto del templo, ¿no?, como las escuelas. Si la vemos por dentro, solo constaban de 3 aulas: la Purísima, el Ángel y el Sagrado Corazón, teniendo el pavimento de cemento y, como veis, un edificio ligero en el cual la estructura solo tenía 3 vigas dispuestas de forma vertical que sostenían una de trazo horizontal, como se puede ver en esta imagen de aquí, que está situada en todo el centro, formando, como veis, ¿no?, una especie de T que daba el sostenimiento de de parte del edificio. Las inclinaciones suelen ser con formas geométricas, curvas cóncavas y convexas, como estamos mirando en la parte del exterior, y los muros de carga igual, de planta curvilínea. El techo, si lo veis, ¿no?, realizado en ladrillo, también tiene esas curvas, se pueden ver aquí arriba de todo. Con la Guerra Civil, evidentemente, sufrió daños, algo que tuvieron que reconstruirse ya a partir de 1937 algunos pilares, tanto como las fachadas. Hoy en día, pues si vamos al Templo de la Sagrada Familia, está dentro del recorrido, lo veríamos de esta manera, ¿no?, de cómo podríamos imaginar que serían las clases en este lugar a principios del siglo XX. En cuanto a lo que es el templo, y aquí vamos a detenernos en las varias fachadas, el encargo, como decía, hasta que lo tiene él, se lo habían encargado a Francisco de Villar y Lozano, diácono, quien había ideado un conjunto neogótico que consistiría en una iglesia de 3 naves con elementos típicos del gótico.
acordaros, ¿no? Algo historicista porque estamos todavía en el siglo XIX. Tendría ventanales alveolados, contrafuertes exteriores, un alto campanario terminado en aguja, etc. Algo que comenzó con esa idea, con ese proyecto en 1882, colocando la primera piedra. Sin embargo, por conflictos con Bocabella, acordados con el fundador, Villar se va, se destituye y aunque se ofreció el proyecto a Joan Martorell, rehusó. Así que es en 1883 cuando Gaudí entra en acción en todo este templo. De hecho, Gaudí será enterrado en la cripta, ¿no? En la parte más antigua del edificio, dentro de la capilla de la Virgen del Carmen, ¿no? Junto a Bocabella, que había sido ese fundador, ¿no? Fijaros cómo eran los proyectos. Los primeros proyectos, ¿no? Esa idea de proyecto sería la más neogótica, que es la realizada o la intención que tenía Villar por realizarla, pero que finalmente, a pesar de esa primera piedra no colocada, finalmente pues desapareció. Una nave principal, ¿no? Con 3 naves, todo con elementos no neogóticos, pero que finalmente no se realizó. Una nueva imagen de 1905, ya podemos observar cómo van las obras, ya estamos, ¿no? Dentro de ese proyecto de Gaudí, que lo modificaría entero, pero como ya habían puesto las primeras piedras cuando él llega, no pudo modificar la orientación que iba a tener el edificio, porque no la quería con esa orientación que la vemos hoy en día. En la parte más antigua, ya digo, por lo que comenzó Villar iba a ser la cripta, finalmente donde Gaudí está enterrada. Gaudí se encargó ya en noviembre de 1883 a cambiar un poco la estructura, transformando los pilares, añadiéndoles capiteles con motivos naturalistas. Acordaros de que estamos en la tercera etapa de esa obra de Gaudí, una de las más importantes, ¿no? La modernista, que va a ejemplificar aquí todo lo aprendido en este templo de la Sagrada Familia. También elevaría la bóveda de la cripta y rodeó la cripta de un foso para poder tener iluminación y ventilación directa. Las obras de la cripta se prolongaron desde el 1883 hasta 1891. Las bóvedas, como veis, de estilo gótico, cada una de ellas con una clave central decorada con imágenes de ángeles y otros motivos, también con anagramas, con una bóveda central con un relieve policromado que es la que tiene la llamada Anunciación, ¿no? La obra de Joan Flotats, que es la más alta y a la que está sustentada por una serie de lunetas que están apoyadas en los arcos, ¿no? De 10 pilares, haciendo como columnitas, ¿no? Aquí es donde se ve esa parte de lunetas. Si ya nos enfocamos, ¿no? a las diferentes capillas, ¿no? Tendríamos la capilla del Santo Cristo, en el cual, ¿no? Pues sería destacada una pequeña parte de las familias, ¿no? Sobre todo adineradas. Luego tendríamos la capilla de San José también, ¿no? Con esa imagen realizadas por artistas amigos de Antonio Gaudí, o Nuestra Señora de Montserrat, ¿no? Que quizás sea la más policromada de todas ellas, con la imagen de Montserrat más pequeñita. Si nos vamos hacia el ábside, estamos por la parte exterior, ¿no? Los grandes ventanales, que en la parte interior estaría justamente este ábside entre la fachada del Nacimiento y de la Pasión. El centro del claustro se sitúa justo en la capilla de la Asunción y tiene 2 sacristías. Gaudí justamente dedicó una aquí al conjunto de la Imagen María y la inspiración, como veis, claramente gótica, realizado hasta 1893, cuando se finalizan las obras de las 7 capillitas que hay en el interior, ¿no? Con una gran decoración escultórica, como hemos estado viendo, pero que también en la parte de fuera destacan algunas estatuas de fundadores de órdenes religiosas, como también en la parte de los contrafuertes, ¿no? En la cual desde el Nacimiento a la Pasión pues podemos ver, aparte de esa decoración, ¿no? De naturalista, pero por otro lado vinculados con la religión, como Santa Clara, San Bruno, San Benito o San Antonio, ¿no? Que las tenemos, por ejemplo, aquí. Todo eso acordaros, desde lo que sería la fachada del Nacimiento hacia la Pasión.
En el ventanal, justamente, ¿no?, de la fachada del transepto se encontraría San Francisco de Asís y Santa Teresa de Jesús. En cuanto a la sacristía de Poniente es algo curioso. Está construida como si fuese coronando, ¿no? Está coronado por la figura que vemos aquí del Cordero y del Vendimiador o de la Vendimia. He realizado esto último entre 2011 y 2016. Fijaros el tiempo, ¿no?, que ha pasado. Tiene una planta baja de forma cuadrada, los exteriores que coinciden con el claustro que circunda todo el templo. En el primer piso los ángulos están achaflanados, como estáis viendo, presentan una planta ortogonal o parece ortogonal. La cúpula es un polígono al final de 12 paraboloides que se pueden ver, ¿no?, cada vez que nos fijamos en la parte superior. Las paredes veis que presentan unas aberturas triangulares limitadas por las generatrices y directrices de esas paraboloides. En los frontones y en la linterna ya están escritas las invocaciones del Apocalipsis, el honor, poder o fuerza, tanto en catalán como en castellano. La cúpula al final revertida con ese pináculo que hemos estado viendo, ¿no?, en el cual la parte de decoración de los símbolos de Cristo, el Cordero y la Vendimia, también tendríamos la inscripción de Amén con un color rojo y el monograma de JHS, ¿no?, en vidrio veneciano, coronado con un anillo de bronce que representaría la alianza con la Iglesia y la corona de la vida que reciben los mártires en la resurrección. Esta obra, que digo que es ya del siglo XX, bueno, más bien del siglo XXI, está realizada todo ello por Francisco Fajula,